Francisco de Miranda, uno de los hombres más grandes de la historia, ocupa actualmente uno de los sitiales más altos que pueda llegar a alcanzar un mortal. Matizó su vida con proezas como su activa participación en la Revolución Francesa y en las guerras independentistas, al tanto de que su nombre se encuentra en el Arco del Triunfo junto al de otras figuras resaltantes del pasado. Ha sido proclamado como el primer criollo universal, generalísimo, precursor de la independencia hispanoamericana, héroe de la Revolución y mariscal de Francia, entre otros. Y asimismo ha sido considerado como el padre de la masonería. Pero, ¿realmente fue Francisco de Miranda el padre de la masonería? O al menos, ¿perteneció a la fraternidad masona? La lógica de las cosas implica que todo alegato, toda afirmación, cualquier juicio que se emita con respecto a determinado evento o suceso debe fundamentarse en pruebas o indicios que acrediten o cimienten su veracidad. Por consiguiente, es lógico asumir que si no existen tales pruebas o indicios, tal afirmación o enunciado es falso. Francisco de Miranda nace en Caracas, Venezuela, el 28 de marzo de 1750, y además de los movimientos independentistas en su propio país, su vida se resumiría en un papel de activo combatiente en África, Europa y América, circunstancia derivada de su participación en tres magnos eventos de su época: la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y la lucha por la libertad hispanoamericana. Pero al mismo tiempo es bastante común encontrar aseveraciones como la de que Francisco de Miranda fue el primero de muchos próceres venezolanos en pertenecer a la masonería. Autores como Mariano Pincón Salas, Josefina Rodríguez de Alonso y Mario Briceño Peroso, quienes sostienen tales afirmaciones, aducen que se inició en 1783 en la Logia de Filadelfia, teniendo como padrino de iniciación al Marqués de Lafayette, héroe de la independencia de ese país, y que en la Logia de Nueva York conoció a George Washington, recibiendo el grado de compañero en el Londres de 1785 y el de maestro en la París de 1797, afirmaciones con las que se pretende dar como cierta su pertenencia a la masonería. No obstante, debe resaltarse que la masonería es una de las fraternidades más organizadas entre las agrupaciones que perduran en nuestros días, y ello implica que la pertenencia de cada miembro de la fraternidad debe estar plenamente demostrada con el diploma de masón y demás documentos que acrediten su pertenencia a la fraternidad, lo cual es completamente inexistente con respecto a Francisco de Miranda. Por consiguiente, y utilizando las palabras de la Revista de Estudios Históricos de la Masonería, podríamos estar ante una afirmación propagada incluso por historiadores que se dedican a repetir cosas porque alguien más lo dijo, pero no por haber hecho un concienzudo trabajo investigativo que acredite los elementos que sustentan dicha posición. Estas aseveraciones se alimentan igualmente de la sed de conocimiento que tuvo Francisco de Miranda, quien entre tantas ramas del saber llegó a poseer libros de la masonería y tuvo amistad con miembros de la fraternidad, sin que ello sea suficiente para ser considerado masón. Del mismo modo, los diarios de Miranda no reflejan en ninguna parte su participación en la masonería o en reuniones de la fraternidad. Por otra parte, y tal como recoge la Revista de Estudios Históricos de la Masonería, al citar los trabajos de investigación del historiador venezolano Eloy Reverón, una sección de la propia masonería, la Logia de Investigación Histórica,
Arquator Coronati de Londres, mientras hacía un trabajo que relacionaba directamente a Simón Bolívar con la masonería, llegó también a la conclusión de que con respecto a Francisco de Miranda no existe elemento alguno que avale su pertenencia a la masonería y que tales afirmaciones obedecen a la ingenuidad de los historiadores hispanos en su competencia por la exaltación de sus héroes nacionales. En definitiva, tratándose de un hallazgo de la propia masonería, no debería haber dudas al respecto. En el trabajo realizado por la Revista de Estudios Históricos de la Masonería, el venezolano Francisco de Miranda, iniciado masón después de muerto, realizó una búsqueda en la web con la palabra clave Francisco de Miranda masón, en la que las 395.000 coincidencias de los hispanohablantes frente a las 164.000 del idioma inglés y las 5.780 francesas demuestra que la tendencia de los hispanohablantes es la más desbordante en lo improbable, lo que podría llevar a pensar que esta parte del mundo es la más devota en los mitos y los hechos no verificables. Pero este tipo de actitud también podría tener que ver con los propios masones de una época en la que las cuotas de poder de una organización se medían en relación con la cercanía a las figuras de relevancia política y pública, y en un momento en el que se creó distancia entre la masonería y las figuras del poder, esta última, sintiendo menguar su prestigio, invocó una devoción patriotera, haciendo afirmaciones en las que figuras célebres de la escena venezolana, como Francisco de Miranda, habían sido francmasones, con lo que de una u otra forma pretendía recuperar el prestigio perdido. En esta óptica, Eloy Reverón señala que la compulsiva idea de considerar a Miranda un masón nace en el siglo XX, porque en el anterior el tema no fue abordado. Hubo al parecer, según palabras del doctor en ciencias históricas, Wilfredo Padrón Iglesias, un deseo de resaltar los valores masónicos como piedra angular del republicanismo latinoamericano. En todo caso, afirmaciones como la de Miranda masón, repetidas una y otra vez, fueron convirtiéndose en una suerte de costumbre que ha llegado a la actualidad sin la menor prueba o indicio que demuestre su veracidad. En conclusión, y tomando las palabras de la Revista de Estudios Históricos de la Masonería, por el mismo apego a la verdad que promueve la francmasonería, debería reconocerse, mientras no se tengan las pruebas fehacientes, que Francisco de Miranda no fue masón, y esto estaría más en consonancia con los postulados de la hermandad. Una conclusión interesante a la que llega Reverón es que los masones venezolanos le han concedido mayor peso a la presunta condición masónica de Miranda que a sus méritos personales, dejando de lado sus grandes dotes de estratega militar que le valieron un lugar preponderante en los acontecimientos históricos en los que participó. Pero tal como Miranda, algunas otras figuras con las que éste llegó a cruzar caminos, como Napoleón Bonaparte, también han sido considerados masones, sin que existan registros que acrediten tal categoría. Por consiguiente, y con estos argumentos de peso, la lógica de las cosas es terminar por aceptar que Francisco de Miranda no fue masón, ni mucho menos el padre de la masonería latinoamericana, y que esta condición no le resta en absoluto méritos como personaje histórico, ni minimiza sus virtudes en los acontecimientos que contaron con su participación a lo largo de su vida.